El próximo 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, que este año viene marcado por la crisis sanitaria relacionada con el COVID-19. La Confederación Española de Alzheimer ha publicado su lema «La dependencia fuera de la ley» y sus reivindicaciones. Estamos con Cheles Cantabrana, presidenta de CEAFA. Cheles, ¿cuál sería el mensaje más destacable que había que trasladar a día de hoy a la sociedad en general y a la clase política en particular relacionado con la pandemia del Alzheimer? Quizás el mensaje más importante que hay que trasladar es que las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer, que todavía están por abordar, como cada año reivindicamos, este año se han visto agravadas por la consecuencia de la pandemia de COVID-19, que ha empeorado notablemente la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de las personas cuidadoras. Estamos hablando de un colectivo que ronda los 5 millones de personas. La verdad es que la pandemia de COVID nos ha obligado a cerrar centros, eso ha significado que nuestros pacientes han dejado de percibir todos los tratamientos, terapias no farmacológicas, etcétera, que venían recibiendo los centros, y bueno, pues eso ha empeorado y ha acelerado el deterioro cognitivo y que no sabemos si vamos a poder recuperar. Y los propios cuidadores han visto cómo se estaban sobrecargando y cómo no han tenido momento de respiro con las consecuencias obvias de, bueno, pues de impacto no solamente emocional, sino también físico. No podemos olvidar, dentro de las consecuencias de la pandemia de COVID, la sobremortalidad que han sufrido los pacientes con dependencia, con Alzheimer, con demencias. Sabemos que el Alzheimer y las demencias son la mayor causa de dependencia entre las personas mayores. Bueno, pues entre las cifras que manejamos respecto a las personas que estaban percibiendo una prestación por dependencia, hay una sobremortalidad de 25.000 personas respecto a cifras a medias de años anteriores, la mayoría de las cuales, además, son personas que están en residencia. Nuestra gente institucionalizada precisamente lo está a causa mayoritariamente también del Alzheimer y la dependencia, es decir, que el Alzheimer, la dependencia, ha sufrido un impacto notabilísimo, ya digo, en sus propias consecuencias con la COVID-19. Y además ha habido situaciones absolutamente vergonzantes, como es el hecho de el acceso a los servicios sanitarios, que se ha visto limitado por la edad. Pero ¿cuándo podemos admitir que eso sea un motivo de cribaje para el acceso a los servicios sanitarios? Por lo tanto, yo creo que aquí el mensaje más importante es que hay que hacer frente a las consecuencias de un sistema de cuidados que ha manifestado enormes debilidades, y que ese sistema de cuidados nosotros creemos que debe atenerse a las normas que ya veníamos manifestando por ejemplo, en un documento como es el Plan Nacional de Alzheimer. Ese debería ser un documento al que los políticos consiguieran sacar adelante, porque tiene una enorme potencialidad. O sea, sería el mensaje para los políticos, la utilización del Plan Nacional de Alzheimer en las líneas de acción política para acometer los cuidados de calidad. Y en este contexto, ¿cuál es la postura de CEAFA sobre la ley de la dependencia? ¿Por qué debe recoger la especificidad del Alzheimer? La ley de dependencia en su momento fue un hito, y desde CEAFA consideramos que, aunque realmente no alcanzaba a cubrir todos los aspectos que requiere la atención integral a las consecuencias del Alzheimer, bueno, pues era un principio, pero ni ha tenido el desarrollo que esperábamos, y desde luego los responsables de dotarlos económicamente tampoco han estado a la altura de las circunstancias. No ha sido dotada presupuestariamente de la manera que esperábamos. De tal manera que la ley de dependencia se está quedando en el camino, está mostrando enormes debilidades y ha generado una gran frustración entre las personas que esperábamos más de esta ley. Pero no solamente eso, ya en su momento no lo recogía ni integralmente ni globalmente las necesidades que se producen en el Alzheimer, ni atiende a todos los agentes implicados, ni atiende a todas las cuestiones que son necesarias tratar para que la persona con Alzheimer, la familia o la sociedad pueda abordar con garantías las consecuencias de la enfermedad. De ahí el lema de este año, pues la dependencia fuera de la ley. La ley de dependencia no recoge la transversalidad
no recoge la transversalidad de las consecuencias, pero entendíamos que podríamos ir añadiendo eso a medida que avanzara la ley. La ley se ha quedado, de alguna manera, se ha quedado extraordinariamente corta. Ha habido muy poca voluntad de dotarla económicamente. Algunos gobiernos, los últimos gobiernos, han sido muy reacios en cumplir los compromisos que tenían adquiridos y, bueno, pues al hecho de que la ley no haya sido bien desarrollada, nos encontramos que aspectos como el impacto por ejemplo, el impacto económico de la enfermedad de Alzheimer en las familias, el impacto de género, las consecuencias laborales, fiscales, etcétera, en las personas cuidadoras, las carencias en innovación o en investigación, todos esos aspectos que deberían acompañar a un desarrollo integral en el abordaje de la enfermedad han quedado fuera de la ley, que es lo que reivindicamos este año, y aquellos aspectos que la ley debía haber cubierto pues tampoco han sido satisfechos. Entendemos que la ley en este momento es muy revisable. Los últimos artículos que están saliendo en prensa también al respecto nos dejan perplejos. Entendemos que la gestión también hubiera sido mejorable y que, bueno, pues que al final los grandes perjudicadas son las familias, las personas con Alzheimer y la sociedad en su conjunto, porque hablábamos de pandemia de Alzheimer. Efectivamente, en una sociedad envejecida como la nuestra, el tener un 7% de personas mayores de 65 años con Alzheimer, un 50% en personas de 85, nos debe hacer ponernos en el lugar de que los sistemas de calidad en este momento y los sistemas de protección social están en peligro, mucho más peligro de los que la propia pandemia de COVID ha demostrado. ¿Cuál es la posición de CEAFA respecto al Sistema Nacional de Salud? El Sistema Nacional de Salud está diseñado para los casos agudos, pero no se adapta a la realidad social española en este momento, una sociedad que está muy envejecida y que además tiene una prevalencia de las demencias elevada, muy elevada. Eso requiere flexibilidad y agilidad y requiere también coordinación con los servicios sociales. Hay que mejorar, obviamente, ese aspecto. ¿Cómo deben actuar los servicios sociales en la actualidad? Los servicios sociales, si algo ha quedado claro con la crisis de la COVID-19 es que los servicios sociales tampoco responden a las necesidades. Necesitamos unos servicios sociales adaptados a las necesidades demandadas, servicios sociales que tengan a la persona en el centro, que generen acciones integrales, globales, que afecten no solamente a todos los agentes, sino también a toda la casuística que produce la enfermedad de Alzheimer. Y, por supuesto, debe estar coordinada con los servicios sanitarios. De alguna manera entendemos que el Alzheimer, las demencias, la dependencia son el paradigma de la atención sociosanitaria. El tema de las residencias es tristemente recurrente estos días. ¿Qué plantea la Confederación Española de Alzheimer sobre ellas? Hay que articular modelos de cuidado en residencia que garanticen la dignidad y los derechos de las personas. Si somos capaces de construir esos modelos, seremos capaces de dotar de humanidad, de profesionalidad y obviamente de recursos a las residencias. Eso es fundamental, eso es fundamental. Sin humanidad no vamos a conseguir que el resto de los elementos que consideramos fundamentales en el trato residencial se produzcan. Y me estoy refiriendo no solamente a elementos de tipo práctico, también a elementos, a la formación en valores. Hemos tenido la oportunidad de ver en los últimos días algunos casos, algunos hechos en YouTube, etcétera, que se suman a otros comportamientos con las personas mayores y con las personas mayores dependientes. Bueno, la formación en valores, la formación en humanidad seguramente nos hará más fácil aportar recursos. ¿Qué dirección debe tomar el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias? El Plan Integral Nacional de Alzheimer es una magnífica herramienta para emprender todo tipo de acción social o política en un modelo de cuidados de calidad.
Es un plan que comprende todos los aspectos de forma integral, global, equitativa, para abordar los cuidados de calidad que ahora mismo están bajo el foco, no solamente el foco de los medios, sino también bajo el foco de la sociedad. Se ha demostrado que necesitamos un sistema de cuidados que sea humano, que sea de calidad, que atienda otras problemáticas que van más allá del área de dependencia. Eso está recogido en el Plan Nacional de Alzheimer. Como tal, sigo reivindicando que como herramienta válida para solventar todos estos problemas que se generan en torno a las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer y de la dependencia, tenemos que dotarlos, ahora que estamos elaborando presupuestos, dotarlo presupuestariamente, dotarlo de recursos económicos y ponerlo en marcha ya. Y ese también es una demanda que yo desde CEAFA realizo a los políticos. Por último, las administraciones deben valorar el papel de CEAFA. ¿Cómo debe ser reconocida por ellas? La Confederación Española de Alzheimer, CEAFA, debe ser tenida como un elemento clave en la elaboración de protocolos, recursos y en la toma de decisiones. CEAFA debe estar presente en los procesos de toma de decisión que tienen que ver con el Alzheimer, con la demencia, con la dependencia. ¿Por qué? Porque en CEAFA llevamos más de 30 años, los hemos cumplido hace unos meses, trabajando específicamente en estas materias. Necesitamos que en la sociedad estos referentes se tengan en cuenta para que las políticas sociales que tengan que ver con la materia en la que estamos ocupándonos tenga éxito. Un éxito que hasta ahora y que la crisis de la pandemia de COVID no nos ha demostrado. De ahí que CEAFA debe considerarse, y como tal ofrezco toda la experiencia de la Confederación y la pongo a disposición de los elementos de decisión para que podamos avanzar en cuidados de calidad, cuidados con humanidad y cuidados que están contrastados y que demuestran una experiencia y eficacia que otros modelos nos han demostrado hasta ahora que realmente no han sido válidos. Este año una parte del lema también es la pandemia tras la pandemia, no solamente la dependencia fuera de la ley, tenemos que considerar otros aspectos. Y es que la pandemia de Alzheimer se ha visto agravada, empeorada y desde luego muy afectada por la pandemia de COVID. No sabemos cómo va a evolucionar la pandemia de COVID, que como sabemos, lo único que sabemos es que sí que afecta a las personas mayores y mayoritariamente a las personas con dependencia, pero sí sabemos cómo va a quedar nuestra pandemia de Alzheimer después de esta pandemia. La afección de las personas con Alzheimer es gravísima. Son personas que ahora mismo no tienen acceso a los centros y que no tienen acceso a terapias farmacológicas que ralentizaban el avance de la enfermedad. Eso va a hacer que difícilmente los recuperemos una vez los podamos integrar otra vez. La pandemia de Alzheimer, que afectaba a la otra parte del binomio paciente-persona cuidadora, persona familiar cuidadora, va a afectar gravísimamente a la persona cuidadora. La persona cuidadora que además va a tener que conciliar, porque al no tener centros va a tener que conciliar el cuidado de su familiar con otros aspectos de su vida ahora que le dejan vivir, ahora que no estamos confinados. Eso va a significar un impacto económico dentro de las familias, pues que va a agravarse respecto al impacto económico preexistente. Tenemos que las cuestiones laborales se van a convertir en nucleares, se están convirtiendo en nucleares, hablamos de ERTEs, nuestros centros están casi todos en ERTE, las personas cuidadoras ahora mismo tienen que asumir mayores costes y problemas de conciliación laboral, problemas de acceso a respiro, cuestiones de todo tipo. La pandemia tras la pandemia va a ser notablemente más grave porque no solamente va a afectar a los sistemas social y sanitario, sino que va a afectar a todos aquellos aspectos que de alguna manera estábamos controlando dentro de los propios cuidadores a través del trabajo de las asociaciones de familiares.
Ahora mismo nosotros creemos que hace falta, primero, mejorar el sistema de cuidados, eso es evidente, eso ha quedado patente dentro de todo este proceso que llevamos viviendo desde el 13 de marzo, pero también vamos a tener que plantearnos seriamente qué sociedad queremos tener, cómo va a ser la sociedad de cuidados, cómo vamos a tratar a la persona que necesita cuidados y a las personas cuidadoras, cómo vamos a construir una sociedad en valores que sea capaz de asumir personas mayores, que sea capaz de asumir la dependencia, que sea capaz de asumir las demencias, que es la gran pandemia del siglo XXI, no lo olvidemos.